Ese es el llamamiento eficaz de Dios. No según nuestras obras, sino según su propósito. Y otra vez hago hincapié en el propósito de Dios. Según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, ¿desde cuándo? Desde la eternidad. Otra vez, ¿cuántas obras buenas hizo usted antes de eso? Ninguna. ¿Cuántas obras malas hizo antes de eso? Ninguna. O sea, no existíamos y sin embargo, desde la eternidad Dios nos concedió, nos incluyó en su propósito y nos salvó según la gracia, nos dio esa gracia en Cristo Jesús. Otra vez podemos observar que la salvación es por gracia de Dios, no tiene nada que ver con obras. Es el resultado del propósito eterno de Dios y culmina en gloria. De eso no hay duda. Y otra vez Pablo en esta misma epístola de 2 de Timoteo repite en el capítulo 2, versículo 10, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos. Algunos cristianos se sienten incómodos cuando hablamos de la elección o la predestinación como si fueran términos o palabras o conceptos que no existieran, que son inventos de Calvino o de algún otro maestro. No, Dios es el autor de la elección. Dice, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, dice Pablo, para que también ellos, noten que los escogidos, ¿quiénes son estos? Los que Él llamó, los salvados, los que Él da a su Hijo para salvación, para que también ellos, y nosotros incluidos en ellos, obtengan la salvación que está en Cristo Jesús, y con ella, ¿qué? La gloria. La gloria. Los salvados siempre terminan en gloria. Jamás encontraremos una explicación por nuestra presencia en el cielo, sino que es el resultado de la gracia y propósito de Dios. Por esta razón, Pedro escribe, y hemos estado estudiando el pasaje, 1 Pedro 1:13, por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poner vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Esta es la gracia final. La gloria es la gracia final. La gloria cuando Cristo sea revelado es la gracia final y eterna que disfrutaremos, de lo cual hemos cantado hace unos momentos. Porque esta es una realidad bíblica, una de las ideas y enseñanzas más tristes y equivocadas que existe aún dentro de muchos círculos de la iglesia evangélica. Se enseña esta noción de que uno puede perder la salvación. El que enseña o piensa eso no tiene una idea de lo que Dios ha hecho en la salvación de sus escogidos. La salvación no depende de nosotros, sino de Dios, que desde un principio a fin comienza con la elección antes de la fundación del mundo y culmina en la glorificación con Cristo en los cielos. Es la obra de Dios. Porque si fuera parte nuestra, tendríamos derecho a hacer alarde o gloriarnos. Y Pablo dice claramente que fuimos salvados, fuimos incluidos en Él, para que nadie se gloríe. Nadie va a poder llegar al cielo y decir, Señor, te doy gracias por tu salvación, pero te doy gracias porque al fin y al cabo fui listo en un momento para entender esto. Usted no puede decir eso, jamás. Aún aquellos que creen que uno va a perder la salvación notan que oran por la salvación de la gente. ¿Por qué? Porque en práctica creen que la salvación depende de Dios. Y es de Dios. Mi gracia o mi gloria, mejor dicho, dice Dios, no compartiré con nadie. Por tanto, Pedro dice que debemos ceñir nuestro entendimiento para la acción, ser sobrios y poner nuestra esperanza completamente en esa gracia que será revelada cuando Cristo venga. El que piensa que la salvación se pierde no entiende entonces la salvación que se enseña en el Nuevo Testamento. Hijo de Dios, entonces, yo me lo tengo que repetir a veces, hijo de Dios, porque a veces el enemigo trata de poner dudas, ¿no es cierto?, en nuestro corazón, en nuestra mente, y nos temblamos y
Y yo quiero exhortarte a lo siguiente: tú has sido escogido para gloria eterna. Piensa, medita en esta verdad. Regocíjate en la salvación. No permitas que el diablo te robe de ese derecho que le pertenece a todo hijo de Dios, que es conocer a Dios y estar seguro que nuestra salvación es eterna y culmina en gloria con Él. Si hay algo que el enemigo trata de, y en estos años de ministerio y a través de todo lo que podemos leer, si hay un tema que una y otra vez surge, es la duda de que uno es salvo para la eternidad. Y el enemigo, Satanás, trata de meter dudas y hacer dudar a los creyentes de tal manera que tiemblen. Y cuando uno tiembla de su salvación, cuando uno está inseguro de su salvación, ¿saben lo que sucede? Nos neutraliza de tal manera que no servimos para nada. Vivimos amargados, vivimos tristes, no servimos para testimonio de nadie, y todo lo que hacemos lo hacemos como fariseos legalistas entonces. Porque todo lo hacemos porque, bueno, hay que hacerlo porque si no, de alguna manera voy a perder esto. Absolutamente absurdo. No entendemos lo que Dios ha hecho. Repito, la salvación no depende de ti ni depende de mí, depende de la gracia de Dios que nos fue concedida y dada en Cristo Jesús desde antes en la eternidad. En el Nuevo Testamento la salvación siempre termina en glorificación o no es salvación de Dios. La salvación siempre termina en glorificación o no es salvación. Hermano, ¿qué de aquellos que se apartaron de la iglesia y se fueron? Quedaban evidencias de que de alguna manera eran de nosotros, que dice 1 de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, para que se manifestara que no eran de nosotros. En otras palabras, no es porque eran de nosotros y de alguna manera se fueron y perdieron su salvación. Dice Juan que nunca fueron de nosotros. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Otra vez dice Pablo en 2 Timoteo 2:10 y lo repito: por tanto lo soporto todo por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. La salvación siempre culmina en gloria eterna. ¿Qué hacemos entre tanto? Bueno, entre tanto esperamos la redención de nuestro cuerpo, porque aquí estamos en esto, ¿no? Y estamos en la espera de algo futuro, esa gracia final. Dice Pablo en Romanos 8:23, nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestros cuerpos. Eso es lo que nos falta. Hemos sido redimidos, salvados, justificados, pero aún todavía nos falta la gracia final, que es la gloria con Cristo en los cielos.